Tuve un hombre maravilloso en mi vida, un compañero cariñoso y un esposo increíble. Tiré todo eso por la borda por una aventura sin sentido cuando tenía 19 años. Conocí a mi esposo, que tenía 21 años, en una biblioteca antes que él. Nunca he estado en una relación ni he tenido una cita. Era bastante introvertido y mi objetivo principal en la universidad era mi educación. No quería distracciones. Un día te acercaste a mí en la biblioteca y me felicitaste diciendo que se había fijado en mí y quería para conocerme mejor. Me pidió mi número de teléfono, pero lo rechacé de inmediato. No quería dar mi número y ciertamente no buscaba involucrarme con nadie en la escuela. El de lejos mientras estudiaba y observaba lo bien que se llevaba con mis amigos, un día no apareció en la biblioteca y me preocupé. Les pregunté a mis amigos si habían oído algo sobre su ausencia, pero dijeron que no sabían nada de ellos. Incluso me dijeron que su vida no gira alrededor de ti, ¿sabes? Tal vez se cansó de esperarte y siguió adelante. Esas palabras me dolieron y en ese momento no entendí completamente por qué. Fue solo más tarde que me di cuenta de que lo era. Enamorarme de él y la idea de que podría haber seguido adelante me dolió profundamente. Él tampoco apareció al día siguiente y me preocupé aún más. Les pregunté a mis amigos si alguno de ellos tenía su número de teléfono para poder verlo, pensando podría estar enfermo o en el hospital. Sin embargo, todos me dijeron que no tenían su número porque les había pedido específicamente que no lo tomaran. Me pareció extraño en retrospectiva y al día siguiente regresó a la biblioteca como siempre. Entró con sus amigos, se despidió y se dirigió hacia los estantes. Esta vez tomó un libro de texto con el código C301 y se unió a nosotros en nuestra mesa. Fue la primera vez que presté atención al material del curso que estaba estudiando. No puedo evitar preguntarte qué te pasó. No te vimos durante los últimos 2 días. Lo mencioné mientras me quitaba las gafas, por lo que pareció la primera vez en un largo semestre. Lo miré directamente a los ojos y él me devolvió la mirada. Inicialmente sorprendido y luego una sonrisa apareció en sus labios. Era extraordinariamente guapo. Casi se parecía a un personaje de dibujos animados. No pude evitar preguntarme por qué me tomó tanto tiempo darme cuenta de que tenía una constitución promedio, pero su sorprendente buena apariencia lo compensaba con creces. Puede sonar tonto, pero son momentos como esos los que más extraño ahora mismo. Te preocupaste por mí, respondió después de una breve pausa, un dejo de diversión en su voz. Te creería, pero ni siquiera estoy seguro de que sepas cómo me llamo, agregó con una voz juguetona. Tono Stanley, respondí inmediatamente, provocando la risa de mis amigos en la mesa. ¿Ves? Ni siquiera sabes mi nombre, bromeó uniéndose a la risa. Ese es un apodo que obtuve en la secundaria y se quedó conmigo hasta aquí. Además, no lo es. Stanley es Stanley, como el dueño de Marvel Comics, aclaró. Luego se levantó y se movió a una mesa diferente, optando por sentarse solo. Nunca lo había visto sentado en la biblioteca antes y mucho menos sentarse solo. Sentí como si me hubiera escuchado a mí y a mí. Me sentí culpable por no saber su nombre. No pude evitar mirarlo, mordiéndome nerviosamente la uña y esperando en secreto que volviera a nuestra mesa o al menos me mirara. Sabes, si lo extrañas tanto, deberías ir a hablar a él. Mi amiga Sofía sugirió que de ninguna manera, murmuré mientras me ponía las gafas y regresaba a mis propios libros. Ya tenía una comprensión sólida del material del libro que estaba estudiando y estaba en mis preparativos para el examen. Continué hojeando las páginas, contemplando si realmente debería acercarme a él. Finalmente me rendí. Me levanté y caminé hacia la mesa donde él estaba sentado. Oye, lo siento, dije en lo que luego fue descrito como la disculpa más linda al estilo anime que jamás haya visto. Me miró, alzando una ceja de esa manera que hacía cuando quería que alguien repitiera lo mismo. Me senté en la mesa frente a él. Iniciar una conversación fue un poco desafiante y él pareció darse cuenta. Me aseguró que no estaba molesto ni nada, a pesar de que no le emocionó que no supiera su nombre. Explicó que se había mudado a una mesa diferente porque necesitaba concentrarse en estudiar para un examen importante. Mencionó que el profesor era profesor y no daba buenas calificaciones fácilmente. Enfatizó lo crucial que era para él aprobar el curso y evitar un año adicional en la universidad. También agregó en broma que se habría quedado en nuestra mesa, pero le pareció más atractivo pasar tiempo mirándome en lugar de leer.
Reúno el coraje para pregunta, entonces, ¿cómo te llamas? Luego cerró su libro y su rostro se iluminó con una cálida sonrisa. Daniel, déjame presentarte a Daniel, dijo extendiendo su mano para un apretón de manos. Siempre pensé que Daniel y Daniel serían el nombre perfecto para la pareja y todavía creo que simplemente no. Podía entender por qué había desperdiciado mi oportunidad anterior cuando me levanté para irme. Él tomó mi mano y sentí una sacudida de emoción. Si no estás demasiado ocupado mañana, me gustaría invitarte a salir después. Sugirió mi prueba en el fondo, estaba emocionado de que me invitara a una cita. Sabía que si me hubiera preguntado antes probablemente habría aprovechado la oportunidad, pero ahora estaba nervioso con mariposas en el estómago por este joven, honestamente, desearía haberlo hecho. Si tuviera una máquina del tiempo, habría hecho las cosas de manera diferente, lo habría escuchado más, me habría esforzado más para hacerlo feliz y habría sido menos egoísta. Pero aquí estoy buscando algún tipo de simpatía de extraños mientras lloro y recuerdo los buenos momentos que pasé. Compartimos con mi Daniel, nuestra cita fue muy bien y disfruté mucho de su compañía. Tenía un gran sentido del humor y compartía pensamientos significativos. Era carismático y no pude evitar notar las miradas celosas de otras chicas cuando nos vieron juntas durante nuestra relación. En esa fecha mencionó que había sido subcampeón de MR UCLA y no pude evitar pensar que era bien merecido, porque había pocos chicos más guapos que él. Nuestra relación durante nuestro tiempo en UCLA era como algo sacado de una escuela secundaria. Novelas románticas siempre lo invitaban a fiestas y cuando asistía íbamos de la mano y éramos separables. Incluso nos ganamos el título de la pareja más influyente en su último semestre en la escuela principalmente. Gracias a él porque nadie realmente me conocía antes de nosotros. Sin embargo, yo no fui el primero, él había experimentado todo antes, excepto casarse, fue paciente conmigo. Siempre se tomó el tiempo para explicar las cosas que no entendía y rara vez me enojaba, cometía un error tonto. Comparaba constantemente nuestras experiencias sexuales y me sentía insatisfecha porque él era el único en mi lista, quería tener más experiencias de las que presumir. Pensé que era una idea racional acostarme con otras personas para nivelar en el campo de juego varios meses. Después de casarnos comencé a discutir la idea de abrir nuestro matrimonio. Lo había mencionado anteriormente, pero su fuerte rechazo me hizo temer que lo perdería si lo seguía algún día. Le pregunté cuál sería su reacción. Si abrimos un poco las cosas, su respuesta directa: me iré sin pensarlo dos veces. Me enfureció. Sentí que me estaba restringiendo injustamente, especialmente cuando él tuvo sus propias aventuras antes de que estuviéramos juntos. Esperé unos meses más y saqué el tema. Otra vez, pero él dio la misma respuesta inquebrantable. Esto me convenció de esperar hasta después de casarnos, pensando que él podría ver las cosas desde mi perspectiva una vez que nos casáramos. Cuando finalmente nos casamos, decidí sacar el tema una vez más, tengo que admitirlo. Fue egoísta de mi parte casarme con él solo para poder explorar mi sexualidad sin perder al hombre que amaba. Creo que ahora que lo tenía podía hacer lo que quisiera. Lamento profundamente no haber escuchado y comprendido sus sentimientos al respecto. Ignoré sus palabras y ahora me desprecio por dejar escapar a mi único amor verdadero. Dicen que las oportunidades solo llegan una vez y ahora me doy cuenta de que he perdido mi única oportunidad de ser amado por quien soy, muchos años después de perder a Daniel. Yo también como él me amaba o me amaba cerca de como él lo hizo. Nuestra luna de miel duró 4 meses o habrían sido unas vacaciones de 4 meses si no lo hubiera arruinado. Habíamos estado juntos durante 5 años y mi deseo de tener intimidad con otros hombres comenzó 3 años después de nuestra relación durante nuestra luna de miel. Tenía fantasías de estar con otra persona mientras mi esposo miraba, lo cual es algo de lo que lamento profundamente. A menudo hay una tentación o un motivador para cometer actos terribles y mi motivación era un hombre llamado Tom. Yo soy relativamente alto y mido 6 minutos 1 pulgadas, así que me encontré con alguien que me hizo sentir pequeña. Fue una experiencia única. Él era una nueva incorporación a mi lugar de trabajo y terminó siendo mi superior en la jerarquía, lo que significaba que tenía que informarle diariamente que tenía unos 30 años más que mi esposo, o debería decir, mi ex esposo. Él tenía un comportamiento muy coqueto, siempre hablaba suavemente, como si estuvieras tratando de seducirme,
Informarle todos los días se convirtió en un desafío porque tenía que mantener el profesionalismo y al mismo tiempo sentirme increíblemente atraída por él. Entonces un día me pidió que fuera a tomar unas copas con él. No podía creer lo que mis oídos estaban coqueteando conmigo o simplemente estaba siendo amigable. ¿Tenía un interés genuino en mí o notó mi atracción y quería aprovecharla? Estos pensamientos se arremolinaban en mi cabeza. No consideré cómo mi querido Daniel sentiría ni pensé mucho en lastimarlo. Fuimos a tomar unas copas a un bar cerca de la oficina. Y yo bebí más de lo que debía. Nuestra conversación pasó de conocernos a una discusión más privada e íntima, no destinado al público. Le confesé mis deseos. Quería ser más que la mujer de un hombre. Le hablé de mi deseo de abrir mi matrimonio a la liberación sexual sin sentirme culpable e incluso admití que estaba enamorada de él cuando me preguntó si había discutido esto con mi esposo. Le respondí que sí, pero él no ve las cosas como yo y mencionó que se iría si seguía adelante. Tom luego me dio un consejo que, en retrospectiva, era una tontería en ese momento. Buscando cualquier cosa que me liberara de las responsabilidades de mis elecciones, sugirió que en lugar de preguntarle a mi esposo debería decirle que deberíamos abrir el matrimonio para que yo pudiera divertirme. Con una confianza inquebrantable en que era el mejor curso de acción, ahora entiendo que dijo esas cosas porque quería estar conmigo esa noche. Me hizo sentir como la persona más importante del mundo. Sé que fue el mismo trato que recibí de mí Daniel todos los días, pero recibir eso de un hombre diferente por primera vez me hizo sentir como una adolescente nuevamente. Yo para regresar del trabajo entré tranquilamente, fui al baño a ducharme y lavarme los dientes para quitarme el olor a alcohol. Todavía estaba un poco borracho pero pude controlarlo. Lo desperté y le dije que necesitaba hablar con él. Algo mencionó que él también tenía algo emocionante que compartir, pero déjame ir primero. Él tenía una hermosa sonrisa en su rostro mientras escuchaba atentamente. Sin embargo, su sonrisa desapareció en segundos. No me importó porque me había convencido de que estaba haciendo él lo correcto. Solo quiero que sepas que tengo que hacer esto. Quiero ser la chica con la que te conformaste. Quiero ser deseada y admirada por otros hombres tal como lo eras tú con otras mujeres antes de conocernos. No creo que pueda ser feliz a menos que haga esto. Estamos abriendo el matrimonio y no están en discusión. Esas fueron las palabras hirientes que le dije al hombre que me amaba cuando otros me llamaban Guerra, un apodo que me dieron en la universidad derivado de nerd raro. Esas fueron las palabras que usé con un hombre que hizo desaparecer esos apodos, el hombre que me dio un poco de la atención que siempre pensé que merecía. Estas palabras me persiguen y lloro cada vez que recuerdo esa situación. ¿Qué clase de joven tonta era? Me miró a los ojos por un momento y luego bajó la cabeza como si hubiera sido derrotado. Se sentó allí en silencio durante lo que pareció una hora antes de decir: bueno, dijiste paz, así que supongo que eso fue lo que. Se levantó y se fue al dormitorio dejándome preguntándome qué había querido decirme antes. Lo descartó diciendo que no era nada. Y culpó de su cansancio a pensar demasiado en la oficina al día siguiente. Fui directamente a los brazos de mi jefe. Tuvimos intimidad en su oficina esa mañana y eso fue solo el comienzo. Tom fue mi primera pareja íntima que no era Daniel. Hubo muchos más por seguir. A menudo salía con mis compañeros de trabajo los viernes a su lugar habitual de TTGF y ocasionalmente me despertaba un sábado junto a un extraño que nunca había conocido antes y que nunca volvería a ver. Era promiscuo por decirlo menos. Para el trabajo Tom se presentó en mi casa. Se suponía que debía recogerme asumiendo que mi esposo ya se había ido a trabajar como de costumbre. Pensé que podría aprovechar la oportunidad para un encuentro rápido antes de ir juntos a la oficina. Mi esposo le abrió la puerta a Tom, quien estaba sosteniendo un ramo de flores. Mientras estoy ocupado cambiando bombillas, Daniel nunca fue alguien que mostrara emociones, ya fuera enojo, dolor, decepción o tristeza. No podías leerlo fácilmente. Las únicas cosas que mostraba eran una sonrisa o un ceño fruncido, así que realmente creía que él era completamente bien con nuestro acuerdo de matrimonio abierto. Incluso llegó a sostenerme la puerta abierta mientras subía al auto de Tom. Mi mente joven e ingenua no podía comprender el grave error que había cometido en mi matrimonio durante nuestro viaje a la oficina. Tom
Bromeó sobre lo bien que mi esposo parecía estar tomando el concepto de matrimonio abierto. Hizo comentarios acerca de que mi esposo posiblemente fuera cocinero e incluso sugirió que si quería mirar, podemos arreglar que ese día fuera viernes, pero a diferencia de todos los demás viernes en los últimos 2 meses salí con mis compañeros de trabajo. En lugar de eso, mi jefe Tom y yo reservamos un hotel con ventanas de vidrio que brindaban una hermosa vista de la vida de la ciudad. Esa noche tuvimos un encuentro íntimo satisfactorio el sábado siguiente cuando regresé a casa y abrí. Al abrir la puerta inmediatamente sentí la diferencia en la atmósfera. Había un silencio inusual. Mi esposo y yo generalmente no trabajábamos los sábados y él pasaba las mañanas tocando sus canciones favoritas a todo volumen en los parlantes, incluso cuando yo llegaba a casa temprano después de trabajar. Tarde o teniendo uno de mis asuntos, todavía tenía su música sonando a todo volumen. Me dirigí a nuestro gimnasio interno solo para descubrir que no estaba en la caminadora como lo hacía normalmente los sábados. Luego fui a la cocina con la esperanza de encontrar eso. Al menos había preparado café como era su costumbre. Noté mi taza favorita en el mostrador de la cocina, lo que me hizo sonreír, ya que era un recordatorio de la vida que habíamos compartido desde que nos mudamos juntos 3 años antes de nuestro matrimonio de 2 años. Cogí la taza con la intención de tomar un ZP, pero estaba vacía. Al abrir la taza descubrí una carta envuelta en su interior. No recuerdo el contenido exacto de la carta, pero la guardé como un momento de cómo dejé algo hermoso desmoronarme debido a mi deseo de tener más encuentros románticos. Estoy profundamente decepcionado conmigo mismo. He cometido numerosos errores tontos en mi vida, pero permitir que Daniel se escape de esa manera es la decisión más tonta que he tomado. Recuperé la carta del sobre dejándolo en una taza que todavía llevaba su aroma en el interior después de más de 5 años. La nota decía: hey, espero que estés bien. Probablemente te estés preguntando por qué no puedes escuchar Smooth Criminal sonando en los parlantes en este momento. Para cuando leas esto, probablemente ya habré llegado a Sudáfrica. Mi empresa está lanzando un programa de 5 años para formar a los expertos en informática más brillantes de África y pasaré los próximos 5 años allí. No te preocupes. No me olvidé de tu infidelidad. Cuando regrese comenzaremos los procedimientos de divorcio. Espero que la compañía de Tom y los otros hombres con los que has estado hayan valido la pena cuando lo mencionaste por primera vez. Pensé que estabas bromeando, pero ayer confirmé lo contrario. No espero cosas buenas para. Junto a la nota había un boleto de avión con fecha del sábado 7 de junio de 2014 y un pasaporte con mi nombre. En el reverso del boleto de avión había un mensaje que decía: recuerden las noticias que compartí con ustedes hace 2 meses. Esta es la compañía nos patrocina a ambos para que nos quedemos en Sudáfrica. Incluso te ofrecen un trabajo en el fondo de la taza. Encontré su anillo de bodas. Todo mi mundo se derrumbó ante mí. Pasé el resto del día simplemente mirando la taza. No comí ni bebí nada. Estaba completamente consumido por el shock. El año siguiente fue un largo periodo de depresión mientras mi vida se deshacía lentamente a partir del día en que Elias, el mejor amigo de Tom, vino a recoger todas las pertenencias de Tom. Yo estaba sollozando incontrolablemente mientras lo miraba. Y los de la mudanza se llevan las posesiones de Tom que se habían vuelto sentimentales para mí. Elías por amabilidad me permitió guardar una caja de la colonia de Tom en su sudadera con capucha favorita, pero regresó al día siguiente para recuperarlas. Entró y me encontró todavía usando el mismo traje. Había ido a trabajar el viernes débil por haber llorado durante más de 24 horas. No pude resistir cuando Elías, enojado, tomó la sudadera con capucha de mis manos. Sobre las mujeres en todas partes y espero que lleves este arrepentimiento por el resto de tu vida. Luego agarró la colonia y se fue comentando que si no fuera por las leyes de este país, te escupiría en la cara. Elías nunca fue alguien que reprimiera su. Pensé que sus palabras me dolieron entonces, pero me duelen aún más ahora, ya que mi casa no ha estado más que triste y vacía desde que mi amada mitad me dejó apenas una semana después del incidente. Solicitó la transferencia creyendo que estábamos construyendo algo juntos. Me dijo sin rodeos que se alejaba de mí, que se había divertido y que era hora de seguir adelante. También me aconsejó cerrar mi matrimonio con Tom antes de que fuera
Demasiado tarde sin darme cuenta de eso, ya era demasiado tarde. Hace una semana mi siguiente jefe era extremadamente estricto. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una reprimenda por mis errores debido a mi inestabilidad en ese momento, y como no tenía una relación sentimental con él, no fue así mucho antes de que me despidieran del trabajo. Mis padres me repudiaron después de que Elías les informó sobre lo que había sucedido. Eran personas devotamente religiosas. Ambos ministros de la iglesia a la que crecí asistían. En su opinión, no querían estar asociados con alguien que consideraban inmoral. Alguien que se casaría solo para buscar el toque de las manos de otro hombre recorriendo sus muslos como cierre. Los 5 años que mencionó vinieron y se fueron sin una palabra suya, y no escuché ninguna noticia de su regreso al país. Cuando intenté contactar a Elías, descubrí que se había unido a Tom en Sudáfrica. Un año después comencé a perder a todos mis amigos. Me quedó claro que la mayoría de mis amigos simplemente me habían tolerado. Me di cuenta de que lo único positivo que tenía a mi favor era ser la mitad de la expareja. Descubrí que no era gracioso y que ni siquiera era agradable estar cerca. Llegué a comprender que podría ser una persona extremadamente difícil. Con todas estas realizaciones me llevaron a rock bottom después de que Elías me dejó. No simplemente volví al punto de partida. Me hundí aún más en un lugar negativo ahora en 2023 a la edad de 36. Casi una década después, nunca he tenido una relación que haya durado más allá de los primeros 3 meses. Estoy profundamente infeliz con mi vida y, a veces, deseo una muerte pacífica mientras duermo. De vez en cuando culpo a Daniel por dejarme tan abruptamente. Espero que alguna vez una mujer que está pensando en abrir su matrimonio lee esto y se mantiene alejado de eso. Terrible error de idea. Todavía me aferro a la esperanza de que algún día me cruzaré con Daniel. Quiero disculparme y decirle que ni siquiera he seguido adelante. Aunque han pasado 10 años, todavía lo amo. Quiero transmitirle que lastimarlo fue lo peor que hice en mi vida y que quería construir una nueva vida con él. Mi vida amorosa también ha sufrido mucho. Nadie quiere estar con esa mujer, quien destrozó el corazón de su esposo solo porque quería explorar algo diferente. He estado en varias relaciones, pero cada vez que surge la historia puedo ver literalmente el amor drenado de los rostros de estos hombres. Sigo viviendo en la casa que Daniel y yo lo compramos juntos. Es un bungalow pequeño porque imaginamos una familia pequeña. Necesito ropa desesperadamente, pero no he podido pagar la terapia porque no he podido mantener un trabajo desde que mi jefe sustituto me despidió hace 10 años. He estado luchando financieramente. Perdí a todos los que estaban cerca de mí principalmente porque lo adoraban y solo me toleraban por necesidad. Sin embargo, por primera vez desde que se fue, las cosas comenzaron a tomar un giro positivo. En primer lugar, creo que vio mi publicación anterior porque no hace mucho. Después de publicarlo, me llamó. Escuchar su voz después de tanto tiempo me trajo alegría. Extrañé el tono de barítono profundo y ronco de su voz que siempre me provocaba escalofríos durante nuestras largas horas de conversación. No pude evitar llorar mientras escuchó lo mucho que lo había herido. Se sintió como un tonto y se culpó por quedarse hasta que lo rompí. Explicó por qué decidió no regresar después de la pelea inicial. 5 años le tomó mucho tiempo superarme. Hacia el final del programa comenzó a encontrar la felicidad nuevamente. Admitió que no quería verme porque estar en la misma habitación que yo pondría en peligro su nueva felicidad a cambio. Compartí la historia de cómo se había desarrollado mi vida durante lo que pareció una llamada telefónica de 2 horas. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras recordábamos buenos tiempos y no pude evitar arrepentirme de haber dejado escapar a este hombre. En una semana y planeaba visitarme en la casa, fiel a su palabra. Llegó a mi casa una semana después, no para reavivar nuestra relación sino para entregar los papeles del divorcio. Fue testigo de la miseria que había envuelto mi vida dentro de la casa. Notó la taza con la carta en su anillo aún en el fondo. Observó cómo las habitaciones que había vaciado permanecían vacante incluso casi una década después. Por primera vez en mi relación con él, finalmente logré discernir su emoción, lástima. Vi lástima en sus ojos cuando me preguntó sobre mi vida y le compartí más detalles que aún no le había transmitido. Por teléfono preguntó si Tom se refirió a él como un hombre alto, poco atractivo y musculoso. Chasqueó la lengua en señal de desaprobación.
un hábito que podría haber adquirido durante su tiempo en África sacudiendo la cabeza, comentó entonces desperdiciaste una relación de 7 años por solo 2 meses de sexo y luego preguntó, enojado sobre la calidad de la experiencia sexual. Para ser completamente honesto, nadie me había tratado tan bien como lo hizo Daniel. En el dormitorio él conocía mis deseos por dentro y por fuera y tenía un acto para satisfacerlos. No era como los otros hombres que simplemente estaban interesados en encuentros rápidos. Me entristeció admitir que había sacrificado todo lo que me definía por algo en lo que Daniel sobresalía. Incluso más que los otros 14 hombres con los que había estado horas extras por compasión, se ofreció a cubrir el costo de la terapia. Me mencionó que había seguido adelante y que creía que yo también merecía seguir adelante. En ese momento, me hizo sentir por arruinarlo. Sin embargo, es hora de concentrarme en convertirme en una mejor persona, incluso si me tomó 36 años darme cuenta. Espero que nada más surja me obligue a regresar aquí y aspiro a finalmente seguir adelante en la vida. ¿Qué piensas de nuestra historia hoy? En mi caso, mi esposo hizo todo lo correcto, no gritó ni gritó, simplemente se fue como lo haría cualquier hombre adecuado.